Yo estoy seguro que son muchos los que pueden coincidir conmigo cuando digo que una de las más grandes bendiciones y privilegios, y quizás la más grande de todas que nos otorga el Señor, es el ser padres. El solo hecho que el Señor, el Dios del universo, un Dios perfecto en todas sus formas, confíe en seres humanos como tú y como yo, que somos imperfectos, el cuidado de un bebé totalmente indefenso es humanamente inconcebible. Pero la realidad es que no solo se nos encomienda el cuidado de este niño, de este bebé, más aún se nos confiere la hermosa responsabilidad de velar, de cuidar, alimentar y educar a nuestros hijos hasta su adultez. Normalmente durante esos primeros años de nuestros hijos, nuestro rol principal de padre gira alrededor de la alegría, de la emoción de tener este recién nacido en nuestro hogar, el gozo, esa felicidad y por supuesto el orgullo que sentimos como padres. Una vez más, cuando tenemos a un recién nacido que no puede valerse por sí mismo y lo tenemos en nuestros brazos, es una experiencia realmente indescriptible. Entonces, en términos generales, es una función nuestra que es afectiva, es una temporada también que como padres mucho no deseamos que termine, pues nos da esa seguridad o esa garantía que mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo van a estar protegidos. Alguien que vaya a depender de ti para todo, que cuando contemplamos su rostro, esa pureza, esa inocencia típica en los bebés nos llena de una alegría, número uno por saber que es el producto de nuestro amor como pareja, pero también de la bondad de Dios, y que es ciertamente un enorme privilegio. Yo siempre he dicho que si nuestros hijos supieran que tienen el mejor equipo de seguridad y guardaespaldas según van creciendo en sus padres, y esto es sin costo alguno, es decir, es cortesía de la casa, como si fuera un político famoso o cualquier celebridad. Sin embargo, con el pasar del tiempo y según ellos van creciendo, comenzamos nosotros a ver que nuestro rol cambia. Y no siempre porque nosotros lo deseemos, sino porque, número uno, ellos lo piden o lo demandan y porque realmente lo necesitan. Aunque a nosotros como padres nos cueste creerlo. Porque como parte de su desarrollo natural de vida, su espíritu de independencia comienza a manifestarse en sus vidas. Todos aquellos que hemos sido bendecidos con hijos, yo creo que podemos dar fe de esto. Yo también estoy seguro que de igual forma somos muchos los que en más de una ocasión le hemos dicho a nuestros hijos cuando tenemos alguna diferencia o cometemos errores o situaciones que ellos puedan resistir o retar nuestras decisiones. Les decimos, es que mira, no hay un manual de instrucciones de cómo ser padres. Y por eso es que como padres vamos a cometer errores. Con la ayuda del Señor, nuestra función de padres debe ir progresando y mejorando en la marcha, en el proceso. Ahora, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la palabra podemos ver que está llena de textos bíblicos que hablan sobre los hijos, sobre los padres, sobre las relaciones y las promesas de Dios para sus vidas. Dicho sea de paso, Dios le dio la encomienda al hombre y a la mujer de procrear en el Génesis cuando dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Por supuesto que hay algunos que han tomado este texto literal y han sido más fecundos que muchos, y su descendencia es quizás tan grande como la de nuestro padre Abraham. Ahora, según crecen los hijos y asumen su libre albedrío como debe ser,
Y entonces comienzan a independizarse, y esto es sin importar que ellos o nosotros estemos preparados o no. Nuestra responsabilidad debe cambiar. Cuando llegan a su adultez, nuestro rol debe cambiar de ser el principal protector, aquel que provee, el facilitador, el que también disciplina y educa, a ser quizás un consejero, a proveer un lugar de refugio, un lugar de amor incondicional, que como el padre que siempre tiene sus puertas abiertas y una fiesta preparada para ese hijo pródigo, o cuando algún hijo quiera regresar. Ya como adultos, no podemos protegerlos de los riesgos de la vida, de experimentar el dolor, de sufrimiento, las decepciones que van a vivir, y muchas veces las consecuencias de sus propias decisiones. No podemos proveer eso como cuando eran niños. Y aunque muchos de nosotros seguimos intentando quizás ser para ellos los padres de su niñez, nos vamos a dar cuenta cómo esa intención y ese esfuerzo realmente no logra producir los mismos resultados que cuando ellos eran pequeños. Y por muy difícil que sea para nosotros como padres, tenemos que reconocer que es así como Dios lo diseñó. No solo para su gloria, sino para que ellos puedan convertirse en adultos de provecho en una sociedad y puedan alcanzar todo aquello que el Señor ya ha preparado de antemano para sus vidas. Uno de los mayores temores de todo padre y madre que aman a sus hijos es su bienestar, es decir, es su futuro. Por eso también nuestro rol se centra, una vez son adultos, en el de ser intercesores, el de estar orando y presentando a nuestros hijos y encomendándolos al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Debemos también reconocer que la realidad de vida es que nuestros temores no son infundados. Son temores legítimos y que nacen en base a la condición de una sociedad, del mundo en que vivimos y muchas veces de nuestras propias experiencias en nuestra niñez. Como decimos, queremos que nuestros hijos no pasen por las circunstancias difíciles de vida que nosotros experimentamos. Ahora, quiero decirte que si grandes son los retos de los padres en esta temporada, enormes son los retos que nuestros hijos enfrentan una vez se convierten en adultos. La sociedad a la cual ellos van a enfrentarse, los innumerables peligros que la vida propia presenta, las oportunidades que se les va a ofrecer para experimentar con tantas cosas, quizás las malas compañías, y en el peor de los casos una sociedad donde muchas personas evidencian una clara carencia en tener una escala de valores, y sí, también cristianos, pero que hay una escala de valores que está ausente, y esto quizás en alguna medida puede ser de persuadir a nuestros hijos de vivir de igual forma. Es por eso por lo que en sus vidas se enfrentan a tantas dificultades, y muchas veces se ven forzados a tomar decisiones que son vitales para su futuro y para su porvenir, y casi siempre sin tener quizás la experiencia de vida o quizás gente a su lado que puedan ser de influencia y ayudarlos a tomar decisiones sabias. Porque durante ese momento de sus vidas hay que reconocer que ellos ya no desean escuchar la voz de papi y de mami, nuestros consejos. Realmente nuestra voz se convierte en cantaleta. Por otro lado, hay tanta gente allá afuera, hay tantos grupos, una vez más tantos ofrecimientos, agendas y estrategias que han sido establecidas con el fin primario de ganar acceso a sus vidas para quizás moldear y manipular sus mentes y captar su atención. Es por eso que solemos decir que cuando salen a la calle es tierra de nadie. Y en términos espirituales, todos sabemos que uno de los blancos favoritos del enemigo es la familia y es su porvenir. De modo que no debemos ser ignorantes a la realidad de que hay un enemigo allá afuera en el acecho de las vidas de nuestros hijos.
Yo no voy a seguir dando más ejemplos de cuáles son los males y los retos que van a enfrentar, pero todos sabemos que son muchos más de los que estoy compartiendo. Muchas veces yo he escuchado también a padres decir que es que este no fue o no es el mejor momento para tener hijos. La realidad es que un vistazo a la historia podemos darnos cuenta que nunca ha habido un momento ideal, entre comillas, para traer hijos al mundo. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta realidad de vida? ¿Cómo hacemos todo lo que esté a nuestro alcance en pro del bienestar de nuestros hijos? ¿Cómo logramos facilitar que nuestros hijos tengan temor de Dios, que desarrollen unas herramientas que van a ser necesarias, que les va a ayudar a alcanzar sus metas personales y que también van a ayudar que el propósito para el cual Dios los creó y los trajo a este mundo se manifieste? En el libro de Éxodo encontramos el relato del nacimiento de Moisés. Y la palabra dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pero le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. En la palabra vemos que Moisés fue un hombre escogido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. De la misma forma que nuestros hijos son escogidos por Dios. Las condiciones sociales, culturales, aún las políticas cuando nació Moisés no fueron las ideales, pero realmente tampoco muy diferentes a las que vivimos en el día de hoy. Para un hombre que Dios había comisionado que iba a ser el libertador de su pueblo, uno piensa que Dios no pudo haber escogido el peor momento para que Moisés naciera. Era tiempo difícil para el pueblo de Israel, quienes como esclavos que eran en Egipto, eran oprimidos cada día, eran tratados con desigualdad social, eran marginados por su identidad étnica. Es decir, era una época hostil. Era un momento también donde los recién nacidos como Moisés estaban sentenciados a muerte. Escúchame bien, cualquier parecido con este tiempo no es pura coincidencia, porque sabemos que en el Señor no hay coincidencia. Sin embargo, dice la palabra que sus padres como creyentes hicieron todo lo que un padre haría y lo escondieron en la privacidad de su hogar, fuera de todo peligro, bajo el cuidado constante de los padres. Dice la palabra que según Moisés creció, ya no podían ocultarlo más, es decir, ya no podían protegerlo más. Al igual que nuestros hijos cuando crecen. Al cabo de 3 meses, cuando ya no podían esconder más el bebé, dice que entonces la madre hizo una canasta, una arquilla de junco, que protegería a su hijo del agua. Cuando leemos las escrituras sabemos que en el 3er día Dios creó las aguas que cubrieron la tierra seca. Es decir, que Moisés estaba quizás saliendo de una tierra seca y árida, queriendo decir un ambiente hostil y sin mucho futuro, para entrar en las aguas que lo iban a conducir a la promesa y a la provisión de Dios. Dice que la madre había asegurado que la canasta flotara, y lo pusieron a la orilla del Nilo mientras su hermana lo vigilaba. Hoy vengo a decirte que pongas a tus hijos en una canasta y los pongas. Habla de acción intencionada, no que los dejes, que habla de abandono, que los pongas a la orilla del Nilo y que después que los pongas te mantengas a una distancia velando por él. La palabra para esta canasta en el hebreo era cesta de papiro.
que es usada únicamente en este relato y en la historia del arca de Noé. Es decir, que Dios tenía una arca, una canasta preparada para Moisés. De la misma forma, Dios tiene una arca preparada para nuestros hijos, para cuidar de ellos mientras estos navegan en las aguas de un mundo que muchas veces solo produce muerte. Hoy yo te pregunto, ¿cuántas veces has cuestionado a Dios sobre el futuro de tus hijos? ¿O le has preguntado por qué no ves el cumplimiento de las promesas que te dio Dios acerca de tus hijos? El relato dice que la fe de los padres de Moisés los llevó a creer en Dios. Los llevó a creer que Dios los iba a guardar de todos los peligros que Moisés pudiera enfrentar y que iban a suceder. Los temores de estos padres eran reales, la vida del niño estaba en peligro. Había una sentencia de muerte sobre él. Pero dice que por la fe en Dios y sabiendo que la promesa de Dios sobre Moisés, entonces ellos no dudaron, porque ellos tenían esa promesa de que Moisés iba a ser el que iba a preservar la vida de Israel. Y ellos creyeron a Dios. Hoy yo te pregunto, ¿qué peligros enfrentan tus hijos? Quizás quienes persiguen sus vidas con una agenda de mal y de destrucción. ¿Qué lazos de muerte se han lanzado sobre tus hijos? Amado, nuestra fe en lo que Dios ha prometido a través de su palabra, no en profecías vanas y sin base bíblica, va o debe superar cualquier temor que tengamos como hombres. Escúchame, nadie más ama a tus hijos y a los míos como Dios. Nosotros como padres solo podemos ofrecer un amor incompleto, imperfecto. Por eso es que Dios dice, si los padres imperfectos saben dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre eternal, aquel cuyo amor y cuya compasión son infinitos? Préstame atención en este momento. Yo no estoy sugiriendo que tus hijos no van a atravesar por pruebas, que no van a tomar malas decisiones o que no van a andar por el valle de sombra y de muerte. Pero yo quiero recordarte que Dios es el dueño de ambos valles. El Salmo 23 dice que en lugares o prados de delicados pastos. Esto me habla de porvenir, pero también habla del valle de sombra y de muerte. No estoy tampoco prometiendo que todo les va a ir bien y que Dios no va a permitir que nada le toque. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque Él ha vencido al mundo. Dice también que porque esta leve tribulación produce un cada vez más peso de gloria. Las temporadas de peligro, las temporadas de dolor y de conflictos van a venir, amado. Pero Dios a sus ángeles enviará. Bajo las sombras de sus alas los guardará. Hoy quiero terminar con esto. Moisés nunca tuvo una protección más poderosa a su alrededor, ni aun cuando tenía a todos los israelitas alrededor de su tienda frente al Mar Rojo, que ahora cuando estaba a solas en una canasta que no podía controlar ni dirigir. Es decir, un indefenso bebé sobre las aguas. Sin embargo, no había agua, no había egipcio que pudiera dañarlo o alcanzar para deshacer el propósito de Dios en su vida. Dios está más presente a nuestro lado cuando nos sentimos más abandonados y desamparados. Amado, el silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia. Por último, quiero recordarte que Moisés no fue el único hijo que Dios protegió cuando su vida estaba en peligro de muerte cuando niño. De igual forma que Moisés fue expuesto a peligro de muerte después de haber nacido por causa del edicto de un rey, asimismo Jesús, el Mesías, tuvo que ser rescatado de las manos del rey Herodes y su agenda en contra de los recién nacidos. Al mismo tiempo que vemos cómo Moisés fue salvado del peligro de la muerte en el agua, de la misma manera Cristo simbólicamente fue sacado de las aguas de la muerte. Ahora, si Dios guardó de Moisés y de Jesús porque eran hijos con promesa,
yo puedo confiar que Él velará por los tuyos y por los míos. Porque con un propósito eterno Él los creó y los separó para este tiempo. Hoy te pregunto, ¿están tus hijos en peligro? Ponlos en la canasta de tus oraciones. Llévalos a la orilla del río que salta para vida eterna y mantente clamando a la distancia. Y verás lo que Dios hará. Cuando pasen por las aguas, yo estaré con ellos. Y si por los ríos, no te anegarán. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable en la puerta con los enemigos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy te exhorto a que confíes en sus promesas. A que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará con ellos y con su descendencia donde quiera que vayan. Esta es promesa de Dios. Cobra ánimo. Dios te bendiga.